Bueno, acá continuamos pues con un resumen de la clase del viernes pasado, clase de español, donde trabajamos la parte del cuento y donde empezamos a identificar dentro de este cuento la sorpresa de Nandi, sus partes, el inicio, el nudo y el desenlace. Esto es un cuento álbum. ¿Qué quiere decir cuento álbum? Que el texto es corto y que las imágenes complementan el texto. Entonces, por ejemplo, si miramos acá, entonces acá está el inicio. Vamos a mirar cuál es el inicio. Ya cada uno ha visto previamente el cuento. Entonces el inicio empieza acá, está acá, donde dice Nandi coloca 7 deliciosas frutas dentro de una canasta. Ahí inicia el cuento y inicia con una imagen que es donde está Nandi colocando las frutas. Aquí están las frutas, en total son 7 frutas, que es piña, aguacate, banano, naranja, guayaba, mango y la parchita, que acá nosotros le decimos maracuyá. Este es el inicio, pues, donde ella toma el camino, pues, para el caserío de su amiga Tinde, allá le las frutas. Y el nudo o problema empieza es en este momento, ya que todos los animales empiezan a coger una fruta de su canasta. La está quedando la última fruta, que es la parchita, y la coge el loro o una parchita. Y el desenlace o final es este, que es cuando la cabra pues se suelta, se estrella contra el árbol. En ese momento iba pasando Nandi y entonces el árbol se sacude y su canasta se llena de frutas. Al llegar Nandia a la aldea de Tindi, pues Tindi, muy contenta, le ayuda con su canasta, pero oh sorpresa la de Nandi, porque lo que llegó, que la fruta que llegó no era la fruta que ya había empacado, que eran mandarinas. Pero fue una gran sorpresa para Nandi, pero fue una linda sorpresa también para Tindi, porque la mandarina era su fruta favorita. Características de este cuento. El paisaje, miremos cómo es el paisaje. El paisaje es un paisaje muy cálido. El cielo es muy azul. Mira que el pasto es amarillo, casi que tostado por el mismo clima, porque hace mucho sol. La fauna, entonces miremos que un elefante, entonces ya sabemos que eso no es aquí en Colombia, porque nosotros no nos encontramos en el campo un elefante así tan fácil. Esto ya hace parte más de un país, de un continente donde es mucho más fácil encontrar los elefantes, como es el continente africano. ¿Ya? Colombia, mire dónde está ubicado. Colombia está en el continente americano. Este es el continente africano, este es el continente europeo, el que está en rojo, este es el asiático y esta es el Oceanía, que es un grupo de islas. En ese continente está la división política. ¿Qué es división política? Cuando se empieza a demarcar lo que son fronteras entre países, ¿ya? Entonces acá encontramos la división política de África. Recuerden que Suramérica, que es donde estamos ubicados nosotros, se desprendió de el continente africano, ¿ya? Cuando se separaron los continentes. Mire que acá queda la forma de un lado del continente suramericano. Entonces, este es el continente africano. Vamos a ver Kenia, ¿dónde queda? El cuento se desarrolla en un país africano que se llama Kenia. Mira dónde está Kenia. ¿Cómo es Kenia? Entonces, ¿cómo es Kenia? Yo ya les pasé un documental para que lo vieran. Kenia es un país donde trabajan mucho con la parte de rebaños a nivel rural. Hay mucho lo que tiene que ver con construcciones hechas en barro, con techo de paja.
tienen rebaños de cabras, ¿ya? Pero ellos también se resguardan mucho porque hay mucho animal salvaje, hay mucho león, hay leopardos, hay tigres. Eh, Allí el jefe, que es el esposo, puede tener ahí te puede tener varias esposas y mucho más, y tener muchos hijos, ¿ya? Pero entonces haciendo un comparativo también, donde vivimos nosotros, que es Colombia, y cómo es Colombia. Entonces miramos desde la parte rural. Entonces nosotros estamos aquí en el Valle del Cauca, ya acá en lado suroccidental, este es el Valle del Cauca. ¿Cómo ven ustedes los campesinos? Los campesinos pues se madrugan muy temprano, van a sembrar, van a trabajar la tierra, la esposa es la que trabaja, la que tiene los animales de corral, también hay ganadería, pero la ganadería no es muy común aquí en el valle, la ganadería es muy común en la costa. Acá en el valle es muy común lo que es la siembra de caña de azúcar, entonces el esposo va a trabajar lo que es el campo, ¿ya? Prima que la familia está compuesta es de un esposo y el esposo tiene nomás una esposa, ¿ya? Y tiene los hijos dentro de ese matrimonio, ¿ya? La economía aquí, la agricultura tiene que ver con la caña de azúcar, con el plátano, hay unos sembrados, bueno, con la piña, ¿ya? Y eso depende del nivel, a nivel de piso térmico en que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, en Restrepo se da mucho la piña, pero nosotros estamos a 1100 metros sobre el nivel del mar y Restrepo está un poquito más alto, o sea que es un clima más templado. Acá lo que se da es la caña de azúcar. Entonces tienen ustedes dos videos, uno de Kenia y otro de Colombia para que hagan el comparativo. Eso es una de las tareas. Bueno, acá me devolví. ¿Cómo es Colombia? Entonces ahora, preguntas. ¿Cómo es el clima en el cuento? Entonces acá ya lo habíamos visto. Entonces aquí hay dos opciones de pregunta. Están en invierno o están en verano. Entonces vemos que en el cuento todo el tiempo está soleado, muy brillante, el pasto es tostado, el ropaje de los protagonistas es muy ligero, muy suave, porque hace mucho calor, o sea que está en verano. ¿Dónde vive Tindy? ¿Tindy vive en una ciudad o vive en el campo? Entonces acá, pues mire, vemos el paisaje, vemos el contexto de la imagen. Entonces vemos que Tindy vive es en el campo, ¿ya? Entonces, él ya vive como en un caserío. ¿Qué fruta llevaba Nandi? Esa es una gran pregunta. Entonces ya lo habíamos dicho, entonces es un ejercicio que yo dejé para que hicieran la relación de frutas, ¿ya? Que llevaba Nandi en su canasta. Igualmente, ¿qué fruta cogió cada animal? Acá la idea y quedó de tarea era que en el cuento de Nandi, en esos espacios donde no hay texto, me devuelvo acá un poquito, por ejemplo como en este, ustedes tienen que hacer una oración, ¿ya? En el caso de Toño, pues va a ser una frase, entonces en ese sería, puede ser ya nombrando la fruta que está comiendo allí, que es un mango, o puede estar nombrando el elefante, ¿ya? O puede estar nombrando la protagonista, Nandi, ¿ya? Pero entonces haces una frase, la frase siempre se compone de un sustantivo y un artículo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a ver cómo es una frase, vamos y lo hacemos acá, para que a ustedes les quede más fácil y entiendan qué es una frase. Entonces, si yo escribo acá, la frase es el, a ver, le doy acá, insertar, texto, me voy acá. Entonces acá es el elefante. Ahí lo coloco acá mejor. El elefante.
Lo voy a poner más grande para que lo puedan ver. Voy a borrar esto que está acá. Ok. Entonces, mire, él es un artículo, ¿ya? Y el elefante es un sustantivo. Esto es una frase, ¿ya? Esto es una frase. ¿Por qué es una frase? Porque esto acá no hay un verbo, solamente hay un sustantivo y un artículo. Y acá tenemos otro que es este. Podemos colocar este acá, por ejemplo, el mango. Mango. Lo ponemos más grande. Entonces acá el sustantivo es mango. Y acá está el artículo, el mango. Esto es una frase, ¿ya? Entonces, para el caso de Toño, esto es lo que él va a hacer, ¿ya? En el caso de los chicos, los otros, como estamos hablando de Juan, de Ever, de Paula, de María Paula, de Karen y de Valeria, van a construir la oración, ¿ya? ¿Y cuál es la oración? La que tiene sujeto y predicado. Entonces, vamos a ver acá, la que habíamos visto acá, cuál es la que tiene sujeto y predicado. Aquí hemos dado unos ejemplos durante la clase que eran, por ejemplo, estos. Entonces, Paula está comiendo papaya. ¿Cuál es el sujeto que siempre lo codificamos con el triángulo? Paula. Está comiendo papaya es el predicado. Empieza, está comiendo papaya. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto es de quien se está hablando. ¿Quién se está comiendo la papaya? Pues Paula. ¿Qué están hablando de Paula? Que se está comiendo la papaya. Ese es el predicado. Y se codifica con el círculo. Acá tenemos otro. A Juan le gusta la uva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el sujeto? Juan. ¿Y cuál es el predicado? Le gusta la uva. ¿Ya? Entonces, este tipo de oraciones, refiriéndose al animal o a la fruta dentro del cuento, es la oración que tienen que construir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra que es: el elefante tiene una trompa larga, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién están hablando? Del elefante. Tiene una trompa larga, ese es el predicado. Es lo que están hablando del elefante. Vamos con la otra. La gallina tiene plumas. ¿Quién tiene plumas? La gallina. Entonces es el sujeto. ¿Qué están hablando de la gallina? Pues que tiene plumas. Ese es el predicado, ¿ya? Y acá. El antílope tiene cuernos. ¿Quién tiene cuernos? El antílope, entonces es el sujeto. ¿Qué tiene el antílope? Tiene cuernos, o sea, ese es el predicado. ¿Qué es lo que están hablando del sujeto? Y seguimos acá. Las ovejas hacen parte de un rebaño pequeño. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Las ovejas, que es de quien están hablando. Hacen parte de un rebaño pequeño. ¿Qué es lo que están hablando de las ovejas? Que hacen parte de un rebaño pequeño. Entonces, ese es el predicado. ¿Ya? El mono tiene una familia grande. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El mono. ¿Tiene una familia grande? ¿Quién tiene una familia grande? El mono. Entonces, el mono es el sujeto y tiene una familia grande es el predicado. ¿Ya? Entonces, en esas oraciones que van a escribir, en las imágenes que no tienen texto, van a dividirlo así, en sujeto y en predicado. ¿Ya? Toño va a hacer solamente frases. Por ejemplo, aquí hay la cebra tiene pijama. ¿Quién tiene pijama? La cebra. Entonces, en este caso, este es el sujeto. ¿Ya? Entonces, acá lo codificamos con un triángulo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el predicado? El predicado es de lo que se habla del sujeto. Tiene pijama. ¿Quién tiene pijama? La cebra. Entonces, ¿cuál es el predicado? Tiene pijama. Entonces, acá lo codificamos de color verde. Verde. Y le ponemos el símbolo que siempre le hemos colocado, que es el círculo. ¿Ya? Entonces aquí hay una oración. ¿Por qué esto es una oración? Porque este tiene un verbo.
¿Cuál es el verbo allí? El verbo tener, que acá dice tiene. ¿Cuál es el verbo de el mono tiene una familia grande? El verbo tener. ¿Cuál es el verbo acá? Las ovejas hacen parte de un rebaño pequeño. Hacen, ¿ya? ¿Cuál es el verbo acá? El antílope tiene cuernos. Tiene, el del verbo tener este. Y acá tenemos, la gallina tiene, otra vez del verbo tener. El elefante tiene una trompa larga, del verbo tener. ¿Ya? Y acá hay otro, Paula está comiendo papaya. Entonces acá está el verbo comer, ¿ya? Está comiendo papaya, el verbo comer. A Juan le gusta la uva, entonces el verbo gustar, ¿ya? Entonces eso es importante, que tengan claro cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Entonces para el día jueves van a tener un paralelo de lo que son los campesinos, la vida rural, o sea, la vida en el campo de este país Kenia y la vida del campo de nuestro país Colombia, ¿ya? Lo pueden tomar del Valle del Cauca, que es un departamento, que es nuestro departamento, o lo pueden tomar de cualquiera de estos otros departamentos. Entonces van a hacer ese paralelo. ¿Qué es hacer un paralelo? Entonces mirar las diferencias. Cómo viven allá y cómo viven acá, cómo es su vestuario y cómo es el vestuario de el campesino colombiano. ¿Qué cultivan allá y qué cultivamos acá? ¿Cómo se organizan allá? ¿Cómo nos organizamos acá? Bueno chicos, entonces nos vemos el jueves. Este es un pequeño resumen que les quería mostrar para que repasen español y les sea mucho más fácil para los que no pudieron estar y a ustedes para que les sirva de herramienta durante esta semana, estos 2 días para que hagan sus tareas. Bueno, chao pues, hablamos.